Hoy en canalum.es les hablaremos de la nueva ley de patentes y les contaremos quién desarrollará las apps del futuro. Y en la entrevista del día hablaremos de literatura. ¡Comenzamos! Arranca canalum.es, el nuevo programa de la Universidad de Murcia. Un programa de información, cultura, entrevistas, análisis de la actualidad y mucho más. Comienza canalum.es. Bienvenidos a canalum.es. Hoy vamos a comenzar hablándoles de una novedad con la que van a contar todas las facultades de la Universidad de Murcia desde ahora. Se trata de unas enaras con información relevante que debe conocer y cumplir tanto investigadores y docentes como estudiantes y personal de administración y servicios que estén implicados en la investigación. Es una de las medidas del programa de difusión de información, concienciación y asesoramiento de la ética de la investigación. Estas enaras se van a colocar en todas las facultades para informar, asesorar y ayudar a los investigadores, a los profesores y también a los alumnos que van a llevar a cabo o están llevando a cabo alguna investigación en la que sea preciso una autorización, un asesoramiento legal o que tenga condicionantes éticos que deban de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo sus investigaciones. Tener una especial atención con la ética es una obligación de cualquier ciudadano. Este equipo rectoral evidentemente lo está llevando a cabo, igual que en anteriores equipos rectorales también iniciaron, pero es porque la sociedad cada vez más nos obliga a unos comportamientos, no solo desde el punto de vista legal con las obligaciones que ello conlleva, sino también de actuaciones desde el punto de vista ético que se nos reclaman desde las más altas instituciones, tanto a nivel nacional con los proyectos de investigación como a nivel europeo, y tenemos que estar al día en ello y que nuestros investigadores y la actividad que desarrollan pues esté al nivel ético y legal que se merece. Y la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia ha acogido unas jornadas para enseñar a los investigadores la nueva ley de patentes. La actividad, organizada a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, más conocida como OTRI, de la Universidad de Murcia, va dirigida a estudiantes y profesores de cualquier disciplina, así como a empresas de todos los sectores. Sobre todo es el procedimiento de concesión de patentes y el procedimiento de concesión de modelos, que es de lo que vengo a hablar hoy. Aunque aparte pues hablaré también de los servicios de información tecnológica de la oficina, que son muy importantes y que cada vez tienen más importancia. Una primera parte tendrá que ver con la propiedad industrial y la relación con el proceso de innovación. El papel de las oficinas de propiedad industrial, concretamente de la OEPM, en fomentar ese proceso de innovación, y después hablaré de todas las modificaciones o de las más relevantes de la nueva ley. Para acabar con los servicios de apoyo de la oficina, los servicios que ofrece a investigadores y a empresas en general para acceder a la información. ¿Y quién desarrollará las APP del futuro? Pues esto ha respondido el profesional Jordi Cabot en una charla en la Facultad de Informática. Te lo contamos. ¿Cómo podemos realmente desarrollar las aplicaciones del futuro cuando no hay suficientes programadores para realizarlas, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas tenemos para que cualquier persona que tenga una idea de negocio que consista en la creación de una aplicación pueda ser capaz de llevar a término esa idea, de realmente generar esa aplicación sin tener que depender de programadores que son, bueno, profesionales, que cuestan dinero, que hay una escasez, etcétera, ¿no? Entonces la charla pues va a presentar 4 ideas que son soluciones parciales a este problema, ¿no? Pues tenemos desde el usar inteligencia artificial para suplantar al programador, ¿no? Entonces que digamos el trabajo de desarrollo pues se basa en este conocimiento colectivo que te da la inteligencia artificial y que permite pues hacer mucho más fácil la programación aunque no seas un experto. El tema de usar plataformas que hoy en día son tan potentes que casi como WordPress, como decíamos, ¿no? Que casi permiten pues poner tu aplicación online sin tener que programar nada, simplemente instalando plugins de WordPress que hagan las funciones de venta de productos, de autentificación, etcétera. Tenemos también el tema de la ingeniería dirigida por modelos, que al final en la ingeniería de software hay una palabra que es clave, que es la palabra ingeniería. O sea, al final la creación de software debería ser un proceso más ingenieril, como la construcción de puentes o la construcción de caminos, ¿no? Entonces, en esos campos está muy extendido el uso de modelos, ¿no? Tú nunca construyes un puente empezando a poner los ladrillos, sino que haces los modelos del puente, de la fuerza del agua, de la fuerza del viento, de la estructura, haces simulaciones de esa estructura para ver que no va a caer si hay un viento fuerte. Entonces, lo que decimos es, bueno, pues hagamos lo mismo para el software. Construimos modelos de software que son diseños de software y después podemos utilizar herramientas de generación de automática de código que se encargan después de esa idea traducirla en un programa que se puede ejecutar, ¿no? Entonces, con todas estas ideas, realmente lo que estamos consiguiendo es
eliminar un poco la dependencia de los programadores y permitir que mucha más gente pues, pueda realmente implementar sus ideas, ¿no? Y dar salida a esas inquietudes de negocio que pueden tener, que muchas veces están paradas porque como no son programadores ellos mismos, se ven incapaces de desarrollarlas, ¿no? Cada vez son más los videojuegos que se basan en la historia. En la Universidad de Murcia se está investigando justamente este tema y nosotros hemos hablado con este investigador para que nos dé más datos. El proyecto ya se inició hace unos cuantos años, cuando nos percatamos que este nuevo canal de comunicación, que sí, nace como canal de ocio, como unas posibilidades de ocio, pues empieza a tener entre sus guiones de desarrollo momentos concretos de la historia y que muchos usuarios, muchos de esos jugadores, ya no son jugadores eventuales, sino que ya forma parte de su propia esencia de identidad culturales. Esto se entendía perfectamente en los años 30, los años 40 del siglo XX, donde la gente, todo el mundo iba al cine, se entendía como una parte identitaria. La televisión en los años 70, en los años 80. Para las nuevas generaciones, el videojuego es algo más, es su propia identidad y es su forma preferida de ocio, hablamos en sentido genérico. Y entonces, estos individuos empiezan a utilizar de forma masiva este tipo de ocio y no son profesionales de la historia, no tienen interés específico en aprender historia, pero sin darse cuenta, por la experiencia de juego, empiezan a aprender historia. ¿Cómo? Dice, bueno, es que el videojuego no es un documental, no es un libro de historia donde esté ya, pero es ocio. Lo que va a hacer es incitar a que tú sepas de cosas que a priori no tendrían ningún interés, sobre Edad Media, sobre el Antiguo Egipto, sobre la Segunda Guerra Mundial o el siglo XX incluso, sobre el siglo XVI, y sin quererlo, de forma tangencial, empiezas a adquirir conocimiento, empiezas a querer saber más, o no, o simplemente te conformas con ese ocio. ¿Qué es lo interesante? No es que sea un elemento muy individualista, sino lo que ha terminado por configurar el universo del videojuego ha sido la colaboración, que ya es un sistema global donde tú puedes estar jugando con alguien de Japón, de Estados Unidos y de Francia y de Alcantarilla a la vez, y entonces, claro, no es que unifique la cultura, pero ya es un fenómeno de masas y es unos contenidos, algunos de estos títulos de videojuegos con contenido históricamente muy fiable, algunos de ellos, otros no, pero que era algo que nos reclamaba como profesionales de las humanidades, decir, bueno, esa parte de las humanidades digitales no se nos puede escapar. El profesor Martínez Selva nos hablaba el pasado viernes en Ciencia y Mira lo que te digo de psicobiología, el área pues, que ha ocupado la investigación y prácticamente toda su vida. Charlaba con Alberto Requena y si ustedes no tuvieron la oportunidad el pasado viernes de ver el programa, nosotros les mostramos un extracto, pero recuerden, pueden volver a ver Ciencia y Mira lo que te digo, todos los programas íntegros en la web www.tv.um.es, canales Ciencia y Mira lo que te digo. Hay un neurofisiólogo, Samir Zeki, sí, que tiene estudios fantásticos acerca justamente de las cosas que estamos hablando. Y, por ejemplo, localiza en la misma parte del cerebro, creo recordar que era el neocórtex frontal, no lateral, o medio, lateral medio, donde localizaba dos cosas muy importantes para los humanos en su comportamiento, y es la belleza y la verdad. Identificaba esas zonas por eso decía que perdemos un poco la poesía, porque estamos llegando, claro, a explicar la naturaleza íntima del comportamiento. Pero, ¿cuáles son los retos que tiene hoy esta? Vamos a ver, los estudios de Samir Zeki es uno de los grandes investigadores. Él empezó sobre todo con la visión y con temas de arte, que es a lo que está dedicado a lo que ahora llaman neuroestética, ¿no? Le pone un poco neuro a todo para darle más empaque, pero localizar no es explicar, es decir, localizar es decir, esta persona realiza esta tarea o siente una emoción estética al ver un cuadro, al escuchar una melodía, o siente placer, yo puedo ver qué regiones cerebrales se activan,
pero esos son estudios que podemos llamar correlacionales, es decir, está ocurriendo esto al mismo tiempo esto otro, pero ¿por qué esa persona experimenta ese placer estético al ver esto o no al ver otra cosa? Puede deberse a su historia previa, puede deberse a que se ha educado en una cultura que ha valorado más un tipo de sensación estética o de valoración que otra diferente. Por lo tanto, localizar es muy importante para saber dónde se están produciendo los cambios, pero otra cosa es explicar y dar una interpretación. Por lo tanto, es un avance importante, pero todavía falta, ¿no? Continuamos en canalom.es y vamos a hablar de literatura, y no vamos a hablarles de literatura con cualquiera, sino que lo vamos a hacer con Vicente Cervera Salinas, que es catedrático de literatura española en la especialidad hispanoamericana, que además fue un catedrático súper joven, ¿no? Porque hace un montón que eres catedrático, 13 Vicente. 13 años concretamente. 13 años, sí. Y vamos a hacer un adelanto de las lecturas que deberíamos todos tener en nuestro haber a lo largo de nuestra vida. Nos vas a dar otras lecturas coincidiendo con una serie de aniversarios que estaría bien que tuviéramos este verano en tiempo de descanso. Pero vamos a empezar, Vicente, si te parece. ¿Hay un auge de la literatura hoy en día? ¿Ahora hay muchos nuevos escritores? ¿Pocos? Bueno, resulta paradójico porque es verdad que hay un auge en cuanto a nuevas figuras. Si tú te asomas por cualquier red social, ves que continuamente hay encuentros, hay recitales, hay publicaciones, es decir, que se está editando, se está produciendo mucha literatura, sobre todo mucha literatura juvenil, y sin embargo, pues las estadísticas nos dicen que se lee muy poco. Entonces yo creo que hay un auge en cuanto a la creatividad, pero quizá no tanto en cuanto a la recepción, a la lectura, ¿no? Entonces eso puede resultar un poco extraño, un poco paradójico, es algo que habría que observar desde el punto de vista sociológico, qué es lo que está sucediendo, pero si tú te asomas por los rincones murcianos de la noche, pues te encuentras que en casi todos los locales hay pues recitales, y además que son recitales que se programan semanalmente, que se vienen programando durante años, es decir, y ves que esos locales luego están llenos de gente. Hay mucha producción, mucho interés, mucha creatividad, pero en el mercado del libro y el mercado de la lectura no va, digamos, en el mismo ritmo, ¿no? Entonces hay un cierto desnivel. Hay interés por la literatura, pero quizá en el plano de la lectura no se esté produciendo ese auge. ¿Y por qué te iba a preguntar yo lo de la lectura? ¿Por qué leemos tan poco? Bueno, leemos tampoco por muchas razones. Primero, por el ritmo trepidante de vida que llevamos. Luego, porque leer un libro exige tiempo, exige concentración. Creo que llevamos un tipo de vida donde la concentración, la serenidad, la calma, el decir, bueno, voy a empezar a leerme una novela que a lo mejor me va a llevar una semana, un par de semanas. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo, nos comunicamos con mucha rapidez, con mucha inmediatez, y leer un libro no solamente es leer una nota de prensa, es introducirse en un mundo posible, y en un mundo que te exige pues ir conociéndolo paulatinamente, progresivamente, conocer pues el espacio, el tiempo, los personajes. Tienes que interesarte por ello. Entonces no todo el mundo está dispuesto o tiene el tiempo de hacerlo, pero sin duda eso es una pobreza, no hacerlo, porque realmente nos estamos limitando, sobre todo desde el punto de vista del conocimiento, de la imaginación, de la apertura de mente. Realmente es triste, ¿no?, que se esté produciendo esta cuestión de que el ritmo de lectura haya decrecido tanto. Vicente, ¿de dónde te viene a ti ese amor por la literatura? Porque hablas con una vocación, con una pasión, que es que, es verdad, transmites esas ganas de devorar los libros. Bueno, pues en mi caso está muy claro, me procede de mis padres, concretamente de mi padre, que él fue profesor de filosofía en su juventud en la Universidad de Murcia. Luego dejó la universidad y sacó una cátedra de profesor de instituto, y él era una persona muy apasionada por la literatura y por la filosofía. Entonces, desde muy pequeño, pues nos transmitió ese amor
ese amor real, vívido, ¿no? De recitar poemas, de hablar de los libros, no solamente de los libros, del arte en general, de la pintura, de la música. Es decir, entras en un universo de sensibilidad artística que bueno, se inocula en tu ser y ya no desaparece nunca. Y yo, pues, en mi caso fue inmediato, ¿no? Yo recuerdo desde muy pequeño ya estar aprendiéndome poemas de memoria, canciones, escribiéndolas, escribiendo poemas, con los amigos en los recreos. Pues a mí, en vez de jugar al fútbol, lo que me gustaba era que nos organizáramos para hacer una obra de teatro, ¿no? Entonces, vamos a hacer una obra de teatro y cada uno tiene su papel, o la representábamos en clase. Pues un interés por el mundo de la creación imaginaria a través de la palabra, que me viene, yo creo que de esa beta familiar, sobre todo de la sensibilidad de mi padre y del amor también de mi madre por los libros, una gran lectora, de la biblioteca familiar, y ya es un camino que yo he ido recorriendo también a mi manera. Vicente, uno de tus retos o uno de tus propósitos es dar a conocer autores que no son muy conocidos, pero que son o deberían serlo, ¿no? Hace poco inaugurabais o tenía lugar una charla, una conferencia sobre un escritor que se llama Rodó, y tú me decías, es que Maite, estos escritores deberían estudiarse en bachillerato, y está todo muy limitado. Sí, sí. En este caso se trata de un escritor uruguayo del que celebramos los 100 años de su fallecimiento. Él falleció en el año 1917 en Italia, aunque él había nacido en Uruguay, y es un escritor de una gran vigencia, como vimos, en cuanto a su pensamiento. Pero tú le hablas a cualquier persona, le citas el nombre de José Enrique Rodó, y si no es un estudiante universitario de letras, y no todos, lo va a desconocer, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que los planes de estudio en cuanto a la formación humanística, y más concretamente en la formación literaria y filosófica, son pésimos, pésimos. Entonces, claro, los estudiantes no conocen la literatura, conocen a 3 autores, y además los profesores tienen muchísima dificultad para, en las pocas horas que tienen de enseñanza de la literatura, introducir los muy buenos docentes que hay de secundaria. Algunos han sido alumnos míos, me confiesan la dificultad que tienen para introducir el mundo de la literatura. Y luego, sobre todo, también para señalar cuáles son las obras obligatorias que esos alumnos pueden leer, porque es que lo tienen muy limitado, para no hablar de la filosofía, que también está desapareciendo de los planes de estudio. Entonces, si tú quitas filosofía, tú quitas literatura, tú quitas pensamiento, tú quitas imaginación, pues tú quitas una parte esencial del ser humano. Y entonces eso también comporta un proceso de desconocimiento de la cultura. Vuelve a ser paradójico. Hoy en día una muchacha de 17 años, con un clic en internet puede saber quién es José Enrique Rodó, qué obras escribió José Enrique Rodó, entrar en un portal como es el Cervantes Virtual y leerse las obras completas, si quiere, de José Enrique Rodó, pero no lo va a saber. Es decir, que el contraste y la contradicción no pueden ser mayores. Tenemos todo el conocimiento a nuestra mano, pero no tenemos el interés, porque no se ha creado el interés, no se ha creado ni la necesidad, ni el interés, ni el gusto, ni la sensibilidad. Por lo tanto, se lee poco por eso, y bueno, yo creo que la labor del docente, fundamentalmente, como decía mi maestro Mariano Vaquero, es educar la sensibilidad literaria. Y solamente si una persona tiene educada la sensibilidad literaria, va a querer esa persona leer, conocer, incluso más allá de lo que tú le puedas decir. Y es una tarea muy difícil, muy importante, y yo diría que esencial y necesaria. Vicente, ¿cuáles son los libros que deberíamos todos haber leído a lo largo de nuestra vida? Una lista de libros. Bueno, yo no soy muy amigo de las listas, pero sí te diré, Maite, que hay que empezar también. Si no empezar, en algún momento de nuestra vida hay que entrar en el mundo de los clásicos grecolatinos.
Es decir, que yo creo que una persona a lo largo de su vida debe haber leído la Odisea de Homero, la Ilíada de Homero, debe haber leído tragedias clásicas, debe haber leído a Sófocles o Eurípides, debe haber leído pues, el Edipo, por ejemplo, de Sófocles, la Antígona. Y bueno, pues luego entramos ya a partir de las literaturas modernas, de las literaturas nacionales, europeas, pues cómo no hablar pues, de un Cervantes o de un Shakespeare o de un Dante. Quiero decir que hay una serie de clásicos. El problema de los clásicos es que a veces cuanto más se considera un autor clásico, más muerto está en el sentido de el acceso a él. Es decir, tú puedes tener en la biblioteca de tu casa las obras completas de Cervantes, de Dostoyevsky, de Thomas Mann, de Marcel Proust, pero bueno, pues no interesarte en absoluto por ellas, porque, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, los clásicos no son nombres canonizados para ser expuestos solamente. Es algo a lo que hay que acceder. ¿Cómo se accede a un clásico? Se accede a través de un guía. Ese guía debe ser el profesor, el maestro, ¿no? Entonces el guía debe saber de qué manera introducir a los alumnos, a los discípulos, en ese autor. ¿Cómo? Pues eligiendo, por ejemplo, un capítulo, un fragmento, actualizándolo, llevándolo al mundo de esas personas que van a introducirse en él. Hay muchas maneras, sobre todo si los alumnos ven que por parte del docente, del profesor, realmente hay un amor, hay un entusiasmo, hay un deseo de que ellos lo conozcan y ha habido un deseo suyo de conocerlo, eso se va a transmitir. Hay una comunicación que viene dada por transmisión directa, ¿no? Entonces, si yo a un alumno le digo, pues aquí tienes 100 años de soledad, ¿no? Tienes 100 años de soledad y simplemente te digo, tienes que leerte obligatoriamente este libro. Pues seguramente no se lo va a leer, o va a leer la primera página, o me va a decir que se lo ha leído. Pero si yo en clase elijo un capítulo y empiezo a desgranarlo, a explicarlo, a comentarlo, a transmitir lo que yo he aprendido de él, tengo por seguro que ese alumno va a leerse la novela y se la va a leer con interés. Es decir, que es una tarea difícil porque no es solamente transmitir contenidos, es transmitir lo que es la vida, las ganas, ¿no? Las ganas y el universo que hay aquí dentro. Intentar entrar en ese universo y mostrárselo a los demás. Y bueno, pues a partir de ahí yo estoy seguro que todos, si no todos, una gran mayoría van a terminar leyéndolo, porque es una experiencia que yo he tenido. Este mes o últimamente has coordinado un monográfico de la revista Monteagudo. Cuéntanos esa revista y la importancia de haber coordinado ese número. Pues mira, la revista Monteagudo nació en los años 50, es decir, es una revista ya muy longeva, en la Universidad de Murcia, fundada por el profesor que antes yo he aludido, Mariano Vaquero Goyanes. Él era catedrático de literatura española. Él sí fue un catedrático muy joven, porque él fue catedrático con 26 años. No recuerdo si exactamente es esa edad, pero desde luego con menos de 30. Y Mariano Vaquero fundó la revista Monteagudo en los años 50, es una revista que ha seguido manteniéndose y actualmente es una revista que está en el Departamento de Literatura Española y todos los profesores del departamento elegimos dirigir un monográfico de acuerdo con nuestros intereses, con, por ejemplo, alguna conmemoración, alguna efeméride. En este caso, en el 2017, se cumplían 100 años del nacimiento del gran escritor mexicano Juan Rulfo. Juan Rulfo es uno de los autores esenciales, canónicos, de la literatura mexicana y universal del siglo XX, autor de novelas como Pedro Páramo, de cuentos, colecciones de cuentos como El Llano en Llamas. Y pues yo hace un tiempo dije que quería coordinar el número de 2017, que es concretamente el número 22 de esta etapa de Monteagudo. Y bueno, pues entonces me puse en contacto con especialistas a nivel internacional sobre la obra de Juan Rulfo, que respondieron encantados. Y lamentablemente no he podido traer el número porque están imprimiéndolo, pero en la próxima entrevista, si quieres, lo traigo para que lo veamos. Es un número que ha quedado muy bien, donde pues, se abordan algunos aspectos que anteriormente la crítica especializada no se había interesado por ellos.
Y estamos, como decíamos antes, ante un clásico. Es decir, yo a mis alumnos, lo que me has preguntado tú, ¿qué libros esenciales tienen que leer de literatura hispanoamericana? Pues desde luego Cien años de soledad es un libro necesario. Pero me Juan comentabas Rulfo. antes que todos estos libros que has traído tienen un significado especial, Sí, un aniversario, entonces yo decía, unas lecturas recomendadas para este verano. Sí. A ver, explícanos esas lecturas muy bien, brevemente, que se nos muy va el bien, tiempo, pero vale. el por qué has traído esos libros y no. Pues mira, yo he traído estos libros, como te venía explicando, Juan Rulfo, porque son 100 años de su nacimiento. Hay que leer Pedro Páramo. Hay que leerla porque además, Maite, es una novela que desde la primera página vas a entrar en el mundo de Comala, vas a entrar en el universo del cacique Pedro Páramo y no vas a poder dejarla. No vas a poder dejarla porque realmente el nivel que tiene de atracción ese texto es impresionante. Hay que leer, o hay que volver a leer, Cien años de soledad, porque celebramos los 50 años de la publicación, de la primera edición de Cien años de soledad. Esta es una edición que acaba de aparecer, ilustrada por Luisa Rivera, magnífica edición, pero hay otras muchas. Hace 10 años, con los 40 años de Cien años de soledad, también la Real Academia y Alfaguara publicaron una edición conmemorativa, y es una novela, pues un clásico, es el Quijote de la literatura hispanoamericana. Cien años de soledad es como el Quijote. Y luego he traído también Rubén Darío. Rubén Darío es otro autor imprescindible, es un clásico vivo y cada vez más vivo. Se celebra este año el sesquicentenario, es decir, 150 años del nacimiento de Rubén Darío, y he traído esta edición de cátedra de Azul, la colección de cuentos Azul. Es una colección con la que se supone que se inauguró el movimiento modernista en el año 1888, y el poemario Cantos de vida y esperanza, ya el título lo dice todo, del año 1905, que te puedo decir, Maite, que yo he trabajado este texto, Cantos de vida y esperanza, este año con mis alumnos del aula senior, ya no con los alumnos del grado, sino con los alumnos del aula senior, y les ha encantado. Han disfrutado, incluso personas que decían que no les gustaba la poesía, tienen uno de sus objetivos es leer y releer a Rubén Darío, porque la poesía es lo más hermoso que hay en este mundo. Es lo más hermoso que hay. Yo creo que sin poesía no merecería la pena vivir, te lo digo así. Y entonces cuando una persona entra en algo tan hermoso como Cantos de vida y esperanza, que realmente es una filosofía de vida. ¿Qué falta nos hace, no? ¿Qué falta nos hace? Y cuando lo hace a través de la poesía, de la creación, pues eso se va a quedar arraigado en él. Entonces, para este verano, un poemario como Cantos de vida y esperanza. Que acabamos de vacaciones y encima renovados por dentro y por fuera, porque ahora, Vicente, nos preocupamos mucho de fuera y poco de dentro, Sí, ¿verdad? nos preocupamos por a qué playa vamos a ir. Y por qué tener el tipín y operación bikini. La operación bikini. Pero la operación bikini mental, que necesitamos hacer un reseteo. La operación bikini mental no existe. No existe. No existe. Y es la que más feliz nos hace. Porque si uno tiene 3 kilos de más, pues yo creo que las personas que te quieren te van a querer igual. Pero si tú eres capaz de transmitirle a una persona, de compartir con una persona una lectura como la de Rubén Darío, eso va a ser una experiencia inolvidable. Inolvidable. ¿Y los otros 2 libros que tienes ahí? Sí, pues estos 2 libros que tengo aquí son 2 antologías de poesía, porque ya sabes mi amor por la poesía. Esta es una antología que se titula El Canon Abierto, para personas que estén interesadas por la producción poética contemporánea. Son poetas del ámbito hispanoamericano, es decir, poetas españoles y de todos los países hispanoamericanos, elegidos por una serie de especialistas, seleccionados por una serie de especialistas. Son poetas nacidos a partir de los años 70. Entonces, una muy buena recomendación para gente que esté interesada en poesía. Se titula El Canon Abierto, última poesía en español. Y luego pues me he permitido también traer esta antología de poetas murcianos contemporáneos que ha realizado mi compañero de departamento, el profesor Luis Bagué Quílez, para la editorial La Fea Burguesía, una editorial pues yo creo que está haciendo una labor encomiable en el ámbito de las letras murcianas. Y bueno, pues una antología también muy interesante, que comienza por poetas nacidos en los años 20 y termina por poetas nacidos
pues ya en los años 90. Es decir, que realmente es un panorama, es un arco muy abierto, entonces por traer también algo más cercano a nuestro ámbito geográfico y cultural, Composición de lugar se titula, y bueno, pues... Estas son las lecturas recomendadas, que si nos leemos eso... Si nos leemos esto vamos bien. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar, vamos a ser felices, y esos cantos de vida y de esperanza de Rubén Darío, que qué falta nos hacen, cantos de vida y de esperanza. Sí, de verdad. ¿Verdad? De verdad. Que vivimos muy ahí al límite, ¿verdad? Sí, donde se pierde la fe. Comentaba una compañera tuya antes, me decía, ten fe. Y es verdad, esa frase es muy bonita, ¿no, Vicente? Ten fe, y todo eso nos hace tener más fe y tener la mente un poquito más... limpia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hacer un reseteo, como decía antes. Te voy a leer unos versos de Venga, unos Rubén versos Darío. Y nos vamos, que David luego me pica porque me dice que nos vamos de tiempo. Muy bien, pues yo te voy a leer unos versos de Rubén Darío, elegidos al azar. Y dice Rubén Darío en el primer poema, Yo soy aquel que ayer no me decía, con el que se inaugura Cantos de vida y esperanza. Y la vida es misterio, la luz ciega, y la verdad inaccesible asombra. La adusta perfección jamás se entrega y el secreto ideal duerme en la sombra. Por eso, ser sincero es ser potente. De desnuda que está, brilla la estrella. El agua dice el alma de la fuente en la voz de cristal que fluye de ella. Tal fue mi intento, hacer del alma pura, mía, una estrella, una fuente sonora, con el horror de la literatura y loco de crepúsculo y aurora, del crepúsculo azul que da la pauta que los celestes éxtasis inspira, bruma y tono menor, toda la flauta, y aurora, hija del sol, toda la lira. Pasó una piedra que lanzó una onda, pasó una flecha que aguzó un violento, la piedra de la onda fue a la onda, y la flecha del odio fuese al viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte. Con el fuego interior todo se abrasa, se triunfa del rencor y de la muerte. Y hacia Belén la caravana pasa. Me has dejado embelesada, Vicente. ¿Te lo vas a leer? Bonito recitas. Sí, pero recitas muy bonito. Bueno, es que es precioso el texto. Virtud, estar tranquilo y fuerte, dice Rubén Darío. Cantos de vida y de esperanza, yo creo que sí me lo voy a leer. Me hace falta, a mí me hace falta, a todos nos hace falta con este estrés. Mil gracias, Vicente, gracias ha sido un placer tenerte aquí. Me has dejado de verdad embelesada, estaré hablando contigo. Muchísimas gracias. Y estaría escuchando como Cuando recitas. quieras, aquí estoy. Bueno, nosotros volvemos mañana, ya saben, hay que leer más. Estas lecturas que nos ha propuesto Vicente, estos cantos de vida y de esperanza de Rubén Darío que me han llegado a mí al corazón y que yo voy a leerme este verano este libro, es verdad, porque nos hace falta a todos un poquito de alegría y de esperanza. Sí. Más de la que tenemos, y cultivar nuestro interior, no tanto nuestro exterior, que luego al final nos provoca problemas internos. Exactamente. Justamente. Volvemos mañana. David está diciendo, Maite, te pasas de tiempo, pero hoy merece la pena pasarnos de tiempo. Así que pasen un estupendísimo día y ya saben, Cantos de vida y esperanza de Rubén Darío. Gracias.